Bueno, bien, vamos a hablar justamente de este tema, cómo es que Dios sana nuestras finanzas, que yo le decía a Olguita, cuando Olguita predicó hace 15 días, tenemos que seguir hablando de este tema porque es tan importante. Dios se preocupa tanto de las finanzas, porque las finanzas finalmente es un termómetro o como un diagnóstico de cómo está tu corazón. Es así, es como la fiebre. En sí, en la fiebre no está el problema. La fiebre es un indicativo de algo que está mal en tu organismo. Y así son las finanzas. Las finanzas revelan mucho de lo que hay en tu corazón. ¿Quién eres tú? Revela mucho esa parte financiera. Así que yo quiero que me acompañen en este libro de Segunda de Tesalonicenses. Primero veamos la introducción. Tesalónica es una ciudad en Grecia, pero ellos están siendo muy perseguidos por ser cristianos. Y entonces Pablo les escribe a esta iglesia tan perseguida porque ellos ahora están caminando con el Señor Jesús. Y Pablo está tocando varios puntos hacia ellos. Y un punto que Pablo está tocando es que ellos han sido una iglesia ejemplar para todos. Acompáñame, estamos en Segunda de Tesalonicenses, así que acompáñame ahí a Segunda de Tesalonicenses 3:5. 3:5 dice lo siguiente: que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Dios. Esta carta está hablando mucho de la perseverancia y de la paciencia, la cual proviene de Cristo. La perseverancia para resistir las dificultades de la vida, la escasez de la vida, los desiertos de la vida, y la paciencia, esa capacidad para estar de pie en medio de los embates y resistir y seguir de pie. Eso lo da Cristo, lo está diciendo acá. La perseverancia y la paciencia que provienen de Jesucristo. Y Él está orando y declarando que Dios los conforte y los fortalezca en todo lo bueno que ustedes hagan. En el capítulo 3 versículo 17 les está diciendo que esto, con orgullo les contamos a los demás. Acompáñame al capítulo 2, como comienza esta carta de Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, en el versículo 4 dice: con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y las privaciones que están sufriendo. Dios usará esa persecución para mostrar su justicia, para hacerlos dignos de su reino, por el cual ustedes sufren. En su justicia le dará su merecido a quienes los persiguen. Dice que aquí que Dios los hace dignos de su reino, por el cual sufren, y que están sufriendo con constancia. Y esto es lo que a mí me llama la atención: dignos del reino del Señor, con constancia y con fidelidad. Observa que las pruebas en la Biblia lo que hacen es probar la fidelidad. La prueba es la fe, tu fe, en quién estás confiando, en quién confías tú. Y por eso vienen las pruebas. Y hoy vamos a hablar de este tema financiero, pero tiene que ver también con las pruebas y las dificultades. Nos están anunciando años de dificultades económicas. Nos están anunciando cosas miedosas de recesión mundial y de recesión en Colombia y de reformas tributarias y de un montón de cosas. Bueno, no sé qué va a pasar, pero lo que Dios está declarando es que nuestra confianza no está en un gobierno, no está en el precio del dólar, no está en la inflación. Nuestra confianza no está en nadie más sino en Dios. Y lo que es probado es en quién confío yo. La fe es lo que es probado. Y por eso acá está declarando que ellos tienen constancia y fidelidad en medio del sufrimiento. Así que vamos a ver algunos puntos sobre la diligencia. Y uno de los puntos de la diligencia tiene que ver con este tema de la carta, que tiene que ver con la constancia, la paciencia en medio del sufrimiento.
Pero así que vamos otra vez al punto, en el punto financiero. Acompáñame al capítulo 3, versículo 8. 3:8, y así comenzamos. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. El versículo 10. Mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Y este es un principio bíblico, el principio de la diligencia. El que no quiera comer, el que no quiera trabajar, que no coma. Y esto lo estaba declarando Pablo desde la primera carta a los tesalonicenses. Les estaba diciendo desde esto, les estaba diciendo desde la primera carta que él les estaba dando ejemplo de esfuerzo día y noche. Acompáñame a primera de Tesalonicenses 2:9. Dice: ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos las buenas noticias de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos. Y empieza a declarar que ellos fueron testigos del trabajo de Pablo, de cómo él trabajaba desde la mañana hasta la tarde y se ganaba su propio pan. Esta es la enseñanza de Dios. La mano diligente es la que enriquece, y es el llamado de Dios a nosotros en medio de estas circunstancias. Dios te llama a ser diligente, y a ser diligente es que Dios quiere que tú prosperes, y Dios quiere que tus hijos prosperen. Es la voluntad de Dios que tú prosperes económicamente también. Y así lo vemos en todas partes. La bendición de Dios involucra la provisión económica. Y la provisión económica para que tú tengas abundancia para dar a otras personas. Primeramente para que proveas a tu casa y a tu familia, pero para que tú seas bendición a otras personas. Y esto empieza desde Génesis, cuando Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Y Él nos da la bendición y nos bendice para que multipliquemos. Y tú lo puedes ver en Abraham. Y cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12 y lo llamó a ser una nación que fuera bendición para todas las naciones de la tierra. Y tú lo ves en Génesis 13:1, cuando ya Abraham es un hombre que ha enriquecido muchísimo, dice la Biblia. Dios lo ha bendecido porque la bendición de Dios se hace notoria. Y sucedió con su hijo Isaac y con su hijo Jacob. Es decir, Dios sí quiere bendecirte, pero esto quiere decir que tú debes ser diligente. ¿Qué quiere decir la diligencia? Bueno, diligente quiere decir que Dios nos llama, uno, a trabajar duro. Eso es ser diligente, trabajar duro. Primero, trabajar duro. Y trabajar duro en la Biblia es igual a los agricultores. Hace mucha la Biblia referencia a los agricultores, y en 2 de Timoteo 2:6 vemos que el labrador debe trabajar duro para poder comer de los frutos y tener abundancia. Esa palabra, trabajar duro. Y si tú ves a un labrador, si quiere sacar frutos de la tierra y riqueza de la tierra, debe trabajar duro. Pero no solo trabajar duro, tiene que ser arriesgado, tiene que ser valiente, tiene que hacer otra cosa al trabajar duro. Tiene que esperar en Dios y tener fe. Porque un agricultor en la época de la Biblia tenía que depender del cielo que lloviera en la época, del cielo que dejara de llover cuando tenía que dejar de llover. Era un hombre que tenía que buscar a Dios, pero tenía que estar atento, porque las plagas se pueden tragar la cosecha, porque las hormigas son muy hambrientas y son tragonas, y alguien tiene que estar allí pendiente de todo. Y eso requiere esfuerzo. Cuando yo saludo a un labrador, lo primero que me sorprendo
es del saludo, porque aprieta duro la mano, y como la aprieta duro, uy, yo le siento la mano gruesa, fuerte, callosa. Póngale el lomo a este sol de acá de Villavicencio, y así a cualquiera de nuestros países tropicales allá en Israel, y trabaje usted desde las 6 de la mañana hasta las 4 o 5, y uno está molido, y eso que en la oficina uno está cansado. Bueno, un trabajador que se expone al sol es duro, trabajo duro primero. Lo segundo para ser diligente es aplazar la recompensa. Y aplazar la recompensa es dejar de lo que se llama la procrastinación, ¿no es cierto? Y lo que quiere decir es que uno debe trabajar teniendo metas y cumpliendo las metas. Y cumpliendo esos objetivos, y no debe recompensarse uno a sí mismo hasta que cumpla su objetivo. Pero a veces, hoy en día, con tantos medios de distracción que tenemos, con tantos celulares y con tantos aparatos, pues es muy fácil perder el tiempo. He visto matrimonios que se han desbaratado por la siguiente frase que me han dicho algunas esposas, y así textualmente, en muchos casos que he escuchado a estas esposas cuando se ha desbaratado el hogar, y me decía: pastor, es que es el colmo. Yo me levanto a las 5 de la mañana, salgo a las 6:30, trabajo como, mejor dicho, tremendamente todo el día, y si yo llego acá por alguna casualidad a las 11 de la mañana, ahí está, mi ex marido lo encontraba jugando videojuegos a las 11 de la mañana. Pastor, no es posible. No se ha bañado, empijamado, jugando videojuegos. ¿Cómo es posible? Yo no puedo mantenerlo, no puedo. Una vez le puse a que pusiera un bombillo, y no, que no puedo, porque es que tengo una hernia desde chiquito, y yo pues me tocó a mí ponerla, pastor. O sea, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y ahora, yo no sé cómo era la cosa, pero ella tenía un hijito de otro matrimonio, y me decía: y se le asalta la lonchera a mi hija. Le compro todos los jamones y asalta la nevera, y no pone nada, y sí se le comen los sándwiches. No, pastor, ¿qué es esto? Pues eso se llama procrastinación, flojera. Adicto a videojuegos. Bueno, hoy hay videojuegos infinitos. Yo no sabía, eso era antes de los videojuegos, pero es que hoy los videojuegos se han modernizado. Y escuchaba cuando hablo con los chicos, me doy cuenta que hay juegos que nunca acaban. O sea, yo no sabía eso. Ahora son juegos internacionales. Internacionales es que está jugando con alguien por allá, no sé si es de Corea, de la China, de dónde, de aquí del lado, el vecino, o de donde sea. Pero me di cuenta que muchos niños no duermen, y los papás no saben. Yo dije: ¿cómo así? ¿A qué horas te acuestas? No, pastor, como a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana jugando. Y si viene su papá, no, debajo de la cobija jugando. Sigue jugando. Y en el colegio, dormido. ¿Y cuántos años has perdido? Ya llevo 3 años perdido. ¿3 años perdidos? No puede ser. O sea, ya va a tocar sacarlo con policía del bachillerato. O sea, pero son niños de 12 años, 13 años, 14 años. Yo no sabía que habían videos, o sea, juegos que nunca acaban. Nunca acaban. Y lo peor es que son juegos platosos. Y no sabía. Hablando con una chinita y después otro chinito y una chica así chiquita, adolescente, y de todos, habían gastado un montón de plata. Pero ¿cómo es que luego no es free el juego? Sí, el juego es free, el juego es gratis, pero es que uno compra cosas en el juego, y uno debe estar bien vestido, y uno hace, y uno compra el arma, y uno compra no sé qué, el carro, no sé qué, y todo eso vale. ¿Y cuánto te has gastado? No, como 500,000 pesos. 500,000 pesos en un mes. ¿Y 500,000 pesos en un mes? ¿Y cómo has conseguido esa plata? No, pastor, pues por ahí yo agarrando. Increíble. O sea, pues para mí eso es una novedad. Yo soy del siglo pasado, yo ya estoy como los prehistóricos, yo no entiendo esas cosas. Pero Dios mío, escuchaba yo a uno de los grandes intelectuales hoy en día y más diabólicos del mundo, un israelita llamado Harari, diabólico y degenerado, pero es el actual gurú intelectual de las grandes Big Tech. O sea, siempre que está Zuckerberg y Bill Gates y todos estos besos y todos, él es su conferencista de cabecera.
Y Harari escribió el libro que ellos lo hicieron bestseller, el número 1 de todas las ventas, Homo Sapiens. Y más o menos en sus palabras él está diciendo que la tecnología nos ha llevado a un nuevo nivel en la evolución. Es un tipo degenerado que no cree en Dios ni nada. Pero este tipo degenerado en ese nuevo mundo que para él ya estamos. Él dice, los dioses de este mundo son las Big Tech, porque se meten en tu mente y tienen la capacidad de dirigir tu vida. Y te dirigen tu vida y en qué sientes y qué debes sentir. Y esa tecnología ya está funcionando. Y ellos son los dueños del mundo y tus dioses. Y número 2 decía, porque le hicieron una pregunta en una de esas entrevistas frente a estos grandes de Microsoft y de Facebook y con los grandes ejecutivos, y le preguntaban, ¿y qué vamos a hacer con la gente medio inútil y medio boba? Dice, pues con los inútiles y con los mensos, videojuegos infinitos y drogas. Videojuegos infinitos y drogas. Yo veía ese video, pues el comentarista decía por detrás, como por no decir matémoslos, pues no se puede decir matémoslos, pero dejémoslos embobados forever, por toda la vida. Démosles más juegos que queden en el metaverso infinito, en el metaverso, y démosles drogas. Y van a estar allí y no van a, si comieron, si no comieron, si durmieron, no nos importa. Increíble. ¿Quién es el que le está hablando a los más ricos del mundo y a los que modelan para dónde va este mundo? Y este mundo ya está llegando aquí. Y por eso se está levantando una generación de chicos de cristal que no resisten las dificultades de la vida, y chicos inútiles que no saben para qué son buenos en nada. Y esa es una generación, pues lastimosamente frágiles, esclavos, inútiles, y es lo que nos están tratando de vender. Así que vamos a ver rápidamente qué dice la Biblia en cuanto a la diligencia. La diligencia significa trabajar duro. La diligencia significa aplazar la recompensa. La diligencia significa ser planeador, planear. Planear significa que yo antes de trabajar me dedico a pensar y proyecto, hago metas, escribo fechas y planeo los pasos para llegar a esa meta. Una meta sin una fecha es un deseo, no es una meta. Así que es bueno ponerle fechas a las metas. Pero además la diligencia significa ser ordenado, hacer lo que debes de hacer cuando debes de hacerlo, entender las épocas de la vida. La Biblia dice que la hormiga en verano guarda y acumula todo para poder mantener para el invierno. O sea, hay épocas para sembrar, hay épocas para cosechar. Y esto quiere decir que yo planeo el tiempo, lo planeo y hago lo que debo de hacer. Soy una persona ordenada. Y número 5 o 4, supero la mentalidad de pobreza. La mentalidad de pobreza tiene que ver con hacer las cosas fáciles o pensar que todo es fácil, que todo lo que debe ser rápido y lo que no cueste. Conformarse. La mentalidad de pobreza que nosotros los países latinoamericanos tenemos tiene que ver con esto. No tiene que ver con que nosotros querramos la pobreza, porque nadie quiere la pobreza. Nadie dice voy a ser pobre, quiero vivir bien pobre y no comer mañana y andar fregado y sin ni siquiera para el bus. Pero tiene que ver con la mentalidad del poco esfuerzo. Y tiene que ver con la mentalidad de ganarme rápido la plata. Y tiene que ver también con la mentalidad de que no me cueste mucho sacrificio ni mucho esfuerzo. Y esa mentalidad de la pobreza es pongamos lo que menos vale,
pero tratemos de, porque como uno se cree pobre, entonces coloca lo más barato. Y lo más barato, pero tratando de ganar rápido. Entonces yo pongo el negocio, está feíto, no lo limpio, pero y ahí va. Y espero que gane harta plata yo con eso. Y siempre dando como lo peorcito. Si soy panadero, el pan con la mantequilla más baratonga, queriendo pues que se venda a buen precio. La mentalidad de la pobreza siempre es eso. Y tiene que ver con conformarse. Cuando nosotros hacemos acción social y los ajotas van mucho a la casa, allí al barrio del Dique, y cuando trabajamos con los comedores infantiles en los barrios deprimidos, nos damos cuenta de una cosa: el problema no es la pobreza, el problema es la mentalidad de la pobreza. El problema no es darles dinero. Usted puede darles dinero todo el que quiera a un pobre, y a los 2 meses ya no va a tener ningún peso y va a estar otra vez pobre. Es la mentalidad. Llegamos allí a veces a lugares a las 11 de la mañana, sale la señora, bueno, así medio en pijama, con los rulos, viendo la novela, tomando tinto, y ahí, yo creo, 11 de la mañana, Dios mío, todavía viendo la novela, tomando tinto. A las 3 de la tarde, en la misma pijama, en los rulos, tomando tinto y otra novela. Y eso sí, se las sabe, todas las series de las novelas, y llorando casi de la angustia de lo que le va a pasar a la protagonista. Y bueno, usted trate de cambiar eso. O sea, y usted les trata de decir, como le dijo alguien a una señora que estaba muy mal económicamente, pero esa señora era un poquito más elegante, pues. Y ella, de tanto el pastor ayudarla en la iglesia, de darle ofrendas, finalmente le dijo al pastor: mire, mi hermana, yo le voy a dar una fórmula para que no me vuelva a pedir ofrendas de mercados y de acción social. Y ella es una señora elegante que estaba en una situación mala. Le dijo: le voy a enseñar a hacer empanadas que yo sé hacer y mi esposa las sabe hacer. Y hicimos un buen capital hace unos años atrás. Venga, mi hermana, le voy a dar la fórmula de las empanadas. Y ella dijo: ¿hacer yo empanadas y vender empanadas? No, pastor, no, ¿qué tal? No me insulte. ¿Qué tal? Yo soy una persona elegantoski. ¿Cómo voy yo a vender empanadas? Pero mi hermana, le estamos dando un mercado de acción social, pero no quiere vender una empanada. O sea, esa es la mentalidad de pobreza. Esa es. Poco esfuerzo, difícil vencer eso. Y bueno, solamente quiero comentar algunos casos que dice la Biblia sobre el perezoso. El perezoso, que es el que quiere todo fácil, rápido, lo que no cueste, y conformarse. Primera característica del perezoso: duerme más de lo necesario. Proverbios 19:15. Los perezosos duermen profundamente, su ocio los dejará con hambre. Duerme profundamente, se levanta tarde, las 8 de la mañana, y no, ¿cómo así que me voy a levantar? Que la reunión a las 8 de la mañana, pastor, el colmo. Y una reunión de oración a las 8 de la mañana, ¿cómo es eso? O sea, duerme más de lo necesario. O sea, ¿hay que dormir? Claro que sí. El orden tiene que ver con que yo planee mis horas de descanso, mis horas de sueño, y que yo planee esos ratos también de ocio. Yo tengo que planearlos. Claro que sí. Tengo que leer un buen libro, jugar una partida de ajedrez, un programa de deportes. Yo veo deportes. ¿Eso está malo? No está bien, pero eso tiene que ir dentro de mi horario. El perezoso no tiene un horario. Se levanta quién sabe a qué horas. ¿Sabe? Yo les comentaba que yo hablaba con una psicóloga de las altas universidades en Bogotá, y a estos chicos que les cobran, yo no sé si son 25 millones del semestre o ya están en 30 millones del semestre, y ella me decía: sí, les cobramos bien duro acá en la universidad para que aprendan a estudiar harto. Y ella me dice: yo soy la psicóloga de tal universidad, y si algún chico no está sacando buenas calificaciones, yo tengo la obligación de hablar con él. Y entonces lo llamo y le pregunto: no estás sacando buenas calificaciones, estás pagando como 30 millones de semestre, Dios mío, no sea tan vago, papi. Pero bueno, lo que primero le pregunta a ella es, lo primero que le pregunta para generar
ellas son expertos en métodos de estudio y enseñarles métodos de estudio a estos chicos para que sean muy competentes. Pero me dice, la primera norma para cualquier método de estudio y que usted sea muy competente en la vida es esta pregunta. Número 1, ¿a qué horas te acuestas? Es la primera pregunta de un psicólogo. Increíble. Para que alguien sea productivo, eficiente y mañana sea un profesional que gane, yo no sé cuántos millones se ganarán esos profesionales de esas universidades. Pero primera pregunta, ¿a qué horas te acuestas? ¿Quieres ser un vago que no ve ni una? Pues hombre, no le pongas horario a tu dormida. Duérmete hasta que se acabe la última serie de 5 cosas que no sabes jamás de un ornitorrinco peludo. Y uno allá viendo, y después la del delfín de color blanco. ¿Por qué el delfín de color blanco hace los ojitos así? No, tengo que ver el otro video. Y videos infinitos. Y ahí se queda. Mañana, ¿qué va a hacer en la vida? 0. Y eso tiene que ver con nuestra mentalidad, y eso es lo que están tratando de meter todas estas Big Tech, y lo están haciendo con nuestros hijos y contigo. Y vuelvo a repetir, hombres que he conocido, ese caso que les comenté de este muchacho, esposo, que se levantaba muy tarde a hacer videojuegos y la esposa estaba que le daba su puño, lo he escuchado muchas veces. Y he escuchado muchos hombres jóvenes, pues jóvenes de 35, 40 más o menos, adictos a videojuegos. ¿Y usted qué cree? ¿Que cuánto va a durar un matrimonio así? ¿O cuán feliz va a estar su esposa en esa situación? Complicado. Muy bien. Duerme más de lo necesario. Número 2, el perezoso no planea. Y eso lo dice el Proverbio 6:8, el que les contaba, bueno, no les contaba yo, pero ahí es el famoso proverbio de las hormigas. El proverbio de las hormigas es: mira a la hormiga, oh perezoso. ¿Mira a quién? A la hormiga. Y dice: aprende lo que ellas hacen y hazte sabio. Versículo 7, Proverbio 6:7. A pesar de que las hormigas no tienen un príncipe ni un líder que las haga trabajar, ellas se esfuerzan todo el verano y juntan alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo y cuándo despertarás? Mira el punto. La hormiga, siendo tan hormiga y con un cerebro tan chiquito, pero no sé, inteligencia sí tendrá, que se las puso Dios, planean que va a llegar tiempos de escasez, el invierno. Pero la hormiga no está asustada. Que allá el Wall Street de las hormigas diga: no, se va a rajar el Wall Street, llegan los meses de invierno, todo va a ir para la quiebra. Y el periódico allá de las hormigas asustando a todas las hormigas: vienen tiempos de hambruna, se acerca el invierno. ¡Ay, Dios mío, qué hacemos! Y cogiéndose las antenas las hormigas del susto. No les da miedo nada. ¿Por qué no les da miedo? Porque ellas ya han planeado los tiempos de escasez. Y las hormigas son inteligentes y lo planearon, trabajaron duro y tienen ahí un ahorro y van a salir adelante en la siguiente temporada. Y eso es inteligencia hormiguna. Pero el punto es que el perezoso no planea. O sea, no tiene como metas y no planea las cosas y las dificultades de la vida. Tenemos que planear aún a este gobierno. Bueno, planeemos superar y todas las cosas difíciles que vengan. Número 3, el perezoso desea mucho y no tiene nada. Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. Los perezosos ambicionan mucho, pero obtienen poco. Pero el que trabaja con esmero prosperará. ¿Lo puedes decir conmigo? Pero el que trabaja con esmero prosperará. Amén, eso es así. Bien. Otro problema para el perezoso: todo le parece difícil, todo. Ya no alcanzamos a leer muchos versículos. Todo le parece difícil. El Proverbios 24 y 26, 13 dice que el perezoso ve un león en la calle y no sale a trabajar. Hay un león en la calle, me puede comer. Siempre va a encontrar una excusa, siempre. En el otro dice: está haciendo mucho invierno, no puedo ir a trabajar. No, está haciendo mucho frío. En otro que el camino está con muchas espinas, no puedo ir a trabajar. O sea, siempre hay excusas. Todo está mal.
Vamos a poner un negocio de venta de empanadas. No, los negocios están malos ahora, eso no da, eso no hay la... Bueno, entonces pongamos uno de buñuelos, el buñuelatón. No, el buñuelo no, porque la harina, porque no sé qué. Entonces no sé, una zapata. No, todo hay un pero. Y bueno, eso es así. ¿Hay dificultades? Claro que sí hay dificultades, pero de eso se trata. El camino del diligente es el que vence esas dificultades. El perezoso es descuidado con sus cosas. El Eclesiastés 10:18 dice que tiene una gotera en la frente cayéndole y ni por eso se levanta a reparar el techo. Pones un baldecito, se corre y pone un balde, y otra gotera en la frente, y entonces otro balde y se corre para otro lado, y así. Tremenda casa del perezoso, cayéndosele encima. Y no termina lo que comienza. Proverbios 12:27. No termina lo que comienza. Él dice allí que él puede cazar algo, pero finalmente como que no lo cocina. Se le da pereza cocinarlo. O sea, no termina lo que comienza. Bien. Yo estaba pensando algo, y hay una historia en la Biblia y quiero terminarla con esto. La historia, y acompáñame con esta historia de un hombre que Dios lo prosperó mucho. Y está en Génesis, que este hombre tenía la bendición de Dios. ¿Y cómo se nota la bendición de Dios en nuestra vida? Génesis capítulo 26, versículo 12. Es la historia de Isaac, y dice que Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. 13. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. 14. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado, siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, el rey Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a otro lugar, porque te has hecho demasiado poderoso. Así que él se fue para otro lugar, el valle de Gerar. Allí armó carpas y se estableció. Reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres a esos pozos que su padre le había dado. 19. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de aguas frescas. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Después cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. Versículo 22. Isaac abandonó ese pozo otra vez y siguió adelante. Cavó otro, y esta vez no hubo conflicto. Entonces Isaac llamó a ese lugar Rehobot, que significa espacios abiertos, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Y yo quiero dejar acá, y el punto es el siguiente. Isaac tenía la bendición de Dios. Su papá lo había bendecido a él. Isaac había heredado la bendición de prosperar donde quiera que fuera, porque era bendito de Dios. Y dice la Biblia que él labró la tierra, trabajó duro y cosechó y se hizo riquísimo. Pero si tú ves en esta historia, eso generó las envidias y lo echaron a otro lugar, porque dijeron: esta tierra que tiene Isaac es muy próspera.
Finalmente el rey lo echó del país. Y siempre que llegaba a un lugar, el agua en ese lugar es lo más preciado y lo más valioso. Y habían disputas por el agua, pero él no peleaba por el agua. Él iba a otro lugar. Y en el lugar donde iba, Dios lo prosperaba. Dios lo continuaba prosperando. Y finalmente el hombre se hizo tan rico, y no terminé la historia, pero pasaron los años y este rey regresó. Y el rey regresó a decirle: Isaac, te pido que hagas un pacto y me jures que nunca me vas a hacer daño, porque tú eres un hombre bendito. Todo lo que tú haces prospera. Yo sé que Dios está contigo. Júrame que nunca me vas a hacer daño a mi reino, porque eres más poderoso que todos nosotros. Dios te ha enriquecido en todo lo que haces. Mira el punto. Isaac trabajó duro. Isaac era un hombre laborioso, pero Isaac nunca puso al dinero en primer lugar. Nunca fue un hombre conflictivo. No importa si le quitaban todo, como se lo quitaron. Todo se lo expropiaron. Le quitaron las tierras, lo echaron sin un peso. Y a donde quiera que iba, la bendición no estaba en la tierra. La bendición estaba con él. Él era el hombre bendito. Donde él pusiera la mano, prosperaba. Entonces él no tenía que pelear por las cosas. La mentalidad de pobreza me indica que las cosas, si me las quitan, yo me muero. Y cuando yo hago un ídolo de esto, estoy dejando a Dios como el Dios de mi vida. Y cuando Dios no es el Dios de mi vida, voy a estar en frustración. El día que no tenga las cosas, me voy a morir. Voy a hacer un peleón por la plata. Voy a creer que mi éxito financiero y mi éxito profesional es la esencia de mi vida. Y eso se llama un ídolo. Tienes un ídolo. Dios no te va a prosperar. No está la bendición allí. Pero cuando tú decides que Dios sea tu bendición y tú decides honrar a Dios, lo que yo veo es que Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Pero tienes que matar a ese ídolo. Y de eso se trata, ser diligente. Voy a trabajar y hacer lo mejor para la gloria de Dios. Voy a hacer mi mejor trabajo para honrar a mi Dios. Voy a bendecir a mis hijos. Voy a tener provisión suficiente para ayudar a los necesitados. Quiero ser un siervo del Dios Altísimo. Pero yo tengo que romper ese ídolo. Y yo estaba pensando y leyendo en un libro los muchos años que José duró de esclavo y en pruebas. Los muchos años que Jacob, 20 años, a Jacob lo robaron económicamente. Le cambiaron el sueldo, lo estafaron. Y uno diría: ¿por qué Dios es tan malo? Mire, ¿sabe qué? Dios no le estaba haciendo un daño a Jacob. Dios lo estaba moldeando. Lo mismo a José. Dios lo estaba preparando para otra temporada de prosperidad y de provisión. Pero él tenía que morir a todo esto, que es creer que la economía, el éxito económico es la vida. Y no es así. El dinero no es Dios, no me da la felicidad. Y cuando tú tengas dificultades económicas, como en la iglesia de Tesalónica, yo siento que Dios te está diciendo: esto es necesario que pases por esas dificultades económicas. Es necesario que aprendas a vivir sin dinero o con dinero. Que tu vida no depende del dinero, ni tu futuro, ni tus hijos, ni la provisión de tus hijos. Sandrita nos decía que el punto del problema de nosotros es que estamos rotos por dentro y hacemos dependencias a una persona, a un trabajo. Cuando yo muero a eso, muero al ídolo, y viene la provisión de Dios, porque yo me aferro a Dios.
y le digo: Dios, tú me proveerás, tú eres mi proveedor. Y ahí empiezas tú a ver los milagros. ¿Por qué estos hombres prosperaron? ¿Por qué prosperó Abraham? ¿Por qué Isaac se enriqueció? ¿Por qué le pasó lo mismo a su hijo Jacob? ¿Por qué pasó así con José? ¿Por qué? Porque Dios era su único Dios, su único Dios. No dependían del dinero, no dependían de cuántos camellos tenían, no les importaba. Ellos servían a Dios, honraban a Dios. Pero cuando tenemos mentalidad de pobreza, estamos aferrados a los 4 palitos de una casa, a mi carro, a mis pocos pesitos que tengo en la cuenta, y estoy aferrado. Llegará el momento, pienso y te lo digo, que esas cosas se van a ir. Se van a ir, para que aprendas y entiendas que tu vida no depende de esas cosas, y que tu Dios está por encima de esas cosas, y que cuando ocurran esas cosas, Dios no te está haciendo algún daño, está siendo lo mejor de tu vida. Ese proceso es la mejor etapa de tu vida, cuando Dios te sana, te limpia y abre esa herida y saca lo malo. Duele, el desierto duele, las dificultades duelen, la escasez duele. Pero ahí es cuando uno de verdad conoce a Dios. Cuando uno sabe que hay un Dios que lo sostiene a uno, que no lo deja abandonado. Y ahí es cuando empieza a venir la bendición de Dios. Porque Dios bendice a sus hijos. La mano diligente prospera. La mano diligente prospera. Yo quiero terminar con estos proverbios. Dice: el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia. El que persigue fantasías termina en la pobreza. Proverbios 28:19. Y Dios te va a dar comida en abundancia. Pero hoy yo quiero orar rompiendo todo ídolo. Ídolos de creer que el dinero me da la seguridad de mi futuro. Si tú has peleado con alguien por dinero, tienes un ídolo allí. Si tú estás ansioso y deprimido por cuestiones de dinero, ahí tienes un ídolo. Y si tú has violado alguna norma moral, o quieres matar a alguien porque te robó, te tumbó y estás muy rabioso y no lo has podido perdonar y estás que le plantas la mano, tienes un ídolo que te está consumiendo y te va a arruinar la vida. Y yo quiero orar hoy y no sé si está Diego y Mónica que nos acompañen para orar por las personas. Y no sé si los AJs, si está Wilfer. Y con las personas de finanzas, aquí veo a Darwin, Olguita. Y yo quiero orar por la sanidad económica. Yo no sé qué años van a venir. Nos dicen las noticias, malas noticias, pero Dios nos da las buenas noticias. Y si Dios bendijo a Abraham, Dios bendijo a Isaac, Dios bendijo a su hijo Jacob, Dios bendijo a su nieto José y los enriqueció en medio de las calamidades y las dificultades. Él lo puede hacer contigo. Lo único es que tú mueras a ese ídolo. Muere a ese ídolo y le digas a Dios: Dios, renuncio a creer que el dinero me da la felicidad o que el dinero es el que sostiene mi vida. ¿Lo puedes decir? Puedo vivir sin dinero. Puedo vivir sin dinero. ¿Lo puedes decir? En un retiro decimos: si te sale con dificultad, es que tienes allí algo. Puedo vivir de tu mano y yo sé que tú me vas a prosperar. Dios prospera a su pueblo. Yo quiero que tú te coloques en pie.
Elianita, si estás por allí. Y acompáñame a decirle al Señor: Señor Jesús, te coloco mis finanzas en tus manos. Dile al Señor: te coloco mis finanzas en tus manos. Te pido que me perdones. Perdóname la pereza, el desorden, la falta de planeación, el descuido, el facilismo. Perdóname, Señor. Perdóname cuando no te he puesto a ti en primer lugar. Perdóname, Señor Jesús. Y Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí para bendecirme, para levantar mi vida, para levantar a mis hijos. Decláralo con tu boca. Yo creo en tu salvación, Señor Jesucristo, que tú viniste a llevarte toda la maldición que yo había labrado para mi vida, y tú viniste a darme tu bendición para sacarme adelante. Dile al Señor: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Creo que tú vives. Creo que tú tienes el poder para levantar mi vida. Levántame, Señor. En el nombre de Jesús, decláralo. Yo renuncio al Dios dinero. Renuncio a creer que el dinero sostiene mi vida. Renuncio a creer que el dinero me va a dar la felicidad. Renuncio a creer que el dinero me hace alguien importante. Renuncio, Señor Jesús, a toda ansiedad y angustia por el factor dinero. Renuncio, Señor, a pelear con otras personas por cuestiones de dinero. Te pido que me perdones. Yo ahora decido colocar mi vida en tus manos y hacerte a ti el único dueño y Señor de mi vida. Me coloco en tus manos. Dilo con tu boca: Dios mío, en el nombre de Jesús, decido servirte por el resto de mi vida. Decido vivir para tu gloria. Decido sostenerme en tu palabra. Tú serás mi deleite. Te daré honor con mi vida. Dios mío, en el nombre de Jesús, viviré para tu gloria. Viviré para ti. En medio de las dificultades te honraré. Te honraré en medio del sufrimiento. En medio de la angustia te bendeciré. Y nunca dejaré este camino santo. Seguiré honrándote desde la primera hora del día. Buscaré tu palabra y tu nombre. Dios mío, tú sostienes mi suerte. Tú sostienes mi futuro. Tú sostienes a mis hijos. Tú eres mi provisión. Estoy en tus manos y yo sé que tu mano no se ha acortado para ayudar a los que confían en ti. Yo confío en ti, Dios mío. Decláralo en el nombre de Jesús. Yo confío que tú me vas a dar el pan suficiente cada día de mi vida. Confío en ti, en tu provisión. Tú eres Jehová Jireh, el proveedor. Tú me vas a proveer. Tú eres bueno. Decido ser diligente. Decido trabajar duro. Decido ser ordenado. Decido planear. Y me coloco en tus manos. Dios mío, tú sostienes mi suerte. Profetizo, decláralo, profetizo que tú me vas a prosperar. Y el mundo va a ver que tú eres mi Dios y que tú levantas a los que confían en ti. El mundo lo va a ver. Profetizo que yo daré mucho fruto para la gloria de Dios. Y muchos se van a sorprender por la abundancia de fruto que yo daré. Yo declaro que seré como la palma fructífera
plantada en la casa del Señor, en los atrios de mi Dios. Yo prosperaré, decláralo. En los atrios de mi Señor, yo prosperaré, daré mucho fruto, estaré fuerte y seré fructífero para la gloria de mi Dios. Lo proclamo y lo creo. Así será. Estoy en las manos de Dios y creo en su misericordia, en su bendición. Declaro la bendición de Jesucristo sobre mi vida. La declaro. Y yo reprendo toda maldición, reprendo todo espíritu de robo, de escasez, de angustia. Lo echo fuera de mi vida. Declaro la bendición de mi Señor, buena, agradable. Su bendición apretada, remecida y rebosante en mi vida. En el nombre de Jesús, yo lo declaro. Soy tu siervo, soy tu siervo. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Mientras cantamos esta canción, ya terminamos. Si usted quiere acercarse a alguien para orar por esta área económica, queremos orar por ti especialmente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Costó ver mi maldad sobre